Imaginen por un momento que están en San Fernando, Tamaulipas, México, en la madrugada del 24 de enero del 2014. El teléfono suena a las 4 de la mañana. Es Azalia, la hija mayor de Miriam, con noticias que cambiarían sus vidas para siempre. Karen, la hija de 20 años de Miriam, ha sido secuestrada. En ese instante, el mundo de Miriam se detuvo. ¿Pueden sentir el miedo, la angustia, la desesperación? Una madre a miles de kilómetros de distancia, trabajando como niñera en McAllen, Texas, recibe la noticia más devastadora que cualquier padre podría imaginar. Esto es Voces Silenciadas. Estimados espectadores, bienvenidos a Voces Silenciadas. Hoy les traigo la historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Una historia de amor, pérdida, venganza y justicia. La historia de Miriam Rodríguez, una madre que se convirtió en la peor pesadilla de uno de los carteles más temidos de México. Ante la noticia del secuestro de su hija, sin pensarlo dos veces, Miriam empacó sus maletas. Dejó una nota de despedida para la familia para la que trabajaba y se dirigió al Puente Internacional de Reynosa. Durante ese viaje en autobús hacia Tamaulipas, su mente era un torbellino de emociones. ¿Qué le habrá pasado a Karen? ¿Estará bien? ¿Quién pudo haberla secuestrado? Pero Miriam no tenía idea de que estaba a punto de adentrarse en un infierno en la tierra. San Fernando otrora, una ciudad tranquila, se había convertido en un campo de batalla, controlado por el temido cartel de los Zetas. Imaginen una ciudad donde los edificios gubernamentales son vandalizados a diario, donde partes de cuerpos humanos son exhibidas en los costados de las carreteras como macabros espantapájaros. Un lugar donde nadie está a salvo, donde más de una quinta parte de la población ha huido o desaparecido. ¿Pueden imaginar el terror de vivir en un lugar así? Es en ese escenario, como una película apocalíptica, donde comienza nuestra historia. Miriam, reunida con su familia, recibe la llamada de los secuestradores. Exigen un rescate a cambio de la liberación de Karen. Prometen que no le harán daño, que una vez que obtenga lo que quieren, la dejarán ir ilesa. Con una mezcla de esperanza y desesperación, el esposo de Miriam, Luis, acude al banco para obtener un préstamo. Logran reunir casi $100,000 entre sus ahorros y el préstamo. Llegan al punto de la entrega, entregan el dinero, pero Karen no aparece. ¿Pueden sentir la angustia creciendo en el pecho de Miriam? La impotencia, la rabia. Los días pasan y Karen sigue sin aparecer. Miriam y su familia son extorsionados varias veces más, siempre con la promesa de que Karen será liberada, pero esa promesa nunca se cumple. Es en este punto donde muchos se habrían dado por vencidos, pero Miriam no era como los demás. En lugar de hundirse en la desesperación, algo dentro de ella se endureció. Una determinación férrea se apoderó de su ser. Voy a encontrar a las personas que le hicieron esto a mi hija, declaró Miriam. Voy a hacer que paguen. Y así comenzó la transformación de Miriam Rodríguez, de una madre desesperada a una cazadora implacable.
Miriam comenzó a investigar por su cuenta. Contactó a los marinos, conocidos por su eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Siguió pistas, interrogó a testigos, se infiltró en las redes sociales de los criminales. Su primera gran pista llegó cuando avistó a 2 adolescentes usando la laptop de Karen. Este descubrimiento llevó a una redada en un campamento de secuestro de los Zetas, donde se liberaron a una docena de personas. Aunque Karen no estaba dentro de ellos, Miriam encontró pruebas de que su hija había estado allí. Pero esto era solo el principio. Miriam no se detuvo. Continuó su búsqueda incansable. Siguió cada pista, por pequeña que fuera. Se tiñó el pelo, cambió su apariencia. Se disfrazó de enfermera para realizar encuestas ficticias en los barrios controlados por los Zetas. Su determinación dio frutos cuando finalmente identificó a Sama, uno de los líderes del grupo que había secuestrado a Karen. Pero cuando la policía se negó a actuar con la información que les proporcionó, Miriam tomó el asunto por sus propias manos. Con la ayuda de su hijo Luis, logró localizar a Sama y conseguir su arresto. Fue entonces cuando Miriam recibió la confirmación de lo que temía. Karen estaba muerta. La mayoría de las personas se habrían derrumbado ante esta noticia, pero para Miriam fue como echar gasolina al fuego de su determinación. Se propuso encontrar y llevar ante la justicia a cada uno de los 10 hombres responsables del crimen de su hija. Uno por uno, Miriam los fue cazando. Utilizó técnicas dignas del mejor detective: seguimientos, vigilancias, investigaciones en las redes sociales. Nada escapaba a su mirada aguda y determinada. En marzo del 2016, Miriam logró capturar al 9º hombre de su lista, conocido como el Florista. Lo retuvo a punta de arma hasta que llegó la policía. Solo quedaban 2 más. Pero su éxito tenía un precio. Las amenazas comenzaron a llegar. Los familiares de los criminales que había ayudado a encarcelar querían venganza. Incluso sus amigos le advirtieron que estaba yendo demasiado lejos. Pero Miriam no podía detenerse. Había puesto su corazón y su alma en esta misión. Había perdido la razón en el proceso, pero había encontrado un propósito. Su fama creció, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. Fundó un grupo de apoyo para padres de niños secuestrados que creció hasta tener más de 600 miembros. Pero la venganza de los Zetas llegó finalmente. El 10 de mayo del 2017, mientras Miriam regresaba a casa, sicarios del cartel la emboscaron. Le dispararon 13 veces. 8 de estas balas impactaron en su cuerpo. Miriam Rodríguez murió como vivió, luchando. Su mano aún aferraba el arma en su bolso cuando la encontraron. Pero su historia no terminó allí. Su hijo Luis tomó el control del grupo de apoyo, determinado a continuar el legado de su madre. La partida de Miriam sacudió a México. Fue un cruel recordatorio de que nadie estaba a salvo de la violencia de los carteles, pero también fue un testimonio del poder de una madre determinada a obtener justicia para su hija. Ahora, queridos espectadores, les pregunto, ¿qué harían ustedes en la situación de Miriam? ¿Hasta dónde llegaría el amor a un hijo? ¿Es la venganza el camino válido cuando el sistema de justicia falla? La historia de Miriam Rodríguez nos plantea preguntas difíciles, nos obliga a reflexionar sobre los límites de la justicia y la venganza, sobre el poder del amor de una madre
y el costo de enfrentarse al mal. Miriam no era una superheroína, era una madre común y corriente que se vio empujada a circunstancias extraordinarias. Su historia nos recuerda que todos tenemos dentro la capacidad de hacer cosas extraordinarias cuando nos vemos empujados al límite. Pero también nos hace preguntarnos, ¿a qué costo? ¿Valió la pena sacrificar su propia vida en búsqueda de la justicia? ¿Hubiera podido lograr más quedándose viva y luchando de otras maneras? No hay respuestas fáciles, pero quizás ese es el punto. La vida rara vez nos presenta situaciones con soluciones claras y simples. A menudo nos encontramos navegando en aguas turbias, tomando decisiones difíciles con consecuencias imprevisibles. La historia de Miriam Rodríguez es un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana, de cómo el amor puede transformarse en una fuerza imparable, de cómo la injusticia puede empujarnos más allá de nuestros límites, de cómo a veces una persona común y corriente puede convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Pero también es una advertencia sobre los peligros de tomar la justicia en nuestras propias manos, sobre cómo la búsqueda de venganza puede consumirnos y al final destruirnos. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Miriam? ¿Cómo podemos honrar su memoria y la de tantas otras víctimas de la violencia? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para construir un mundo donde madres como Miriam no tengan que convertirse en cazadoras de criminales para obtener justicia? Estas son preguntas que debemos plantearnos como sociedad. Preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que son cruciales para nuestro futuro. La historia de Miriam Rodríguez es más que una historia de venganza. Es una historia de amor, de dolor, de coraje y de determinación. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de luchar, de resistir y no rendirse. Pero también es un llamado a la acción, un llamado a no permanecer en silencio ante la injusticia, un llamado a exigir un sistema de justicia que funcione para todos, un llamado a construir una sociedad donde ninguna madre tenga que pasar por lo que pasó Miriam. Queridos espectadores, les agradezco que me hayan acompañado en esta historia. Les invito a reflexionar sobre ella, a compartirla, a discutirla, porque es a través del diálogo y la reflexión que podemos comenzar a generar cambios. Y recuerden que cada uno de ustedes tiene el poder de marcar la diferencia. Tal vez no de la manera dramática en la que la hizo Miriam, pero sí de formas igualmente importantes. A través de nuestras acciones diarias, de nuestras elecciones, de nuestra determinación de hacer lo correcto, podemos contribuir a construir un mundo mejor. Si esta historia los ha conmovido, los ha hecho pensar, los ha inspirado de alguna manera, les invito a que se suscriban a nuestro canal Voces Silenciadas. Aquí seguiremos trayéndole historias que necesitan ser contadas, voces que merecen ser escuchadas. Activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Y si quieren seguir esta conversación, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y dejar tus opiniones en los comentarios. Juntos podemos amplificar estas voces silenciadas y trabajar hacia un futuro más justo para todos. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.